Muy buenas noches, docente. Mi nombre es Clara Mayanga Maslucán, alumna de la carrera de Derecho de la Universidad Tecnológica del Perú. En este momento voy a exponer el fenómeno económico, la pobreza en el Perú. Desde la independencia del siglo XIX hasta la actualidad, el Perú ha enfrentado momentos críticos como conflictos armados internos, cambios en las políticas económicas y desafíos en la distribución equitativa de la riqueza. A pesar de periodos de crecimientos económicos y mejoras en algunos indicadores sociales, la pobreza persiste de manera arraigada en diversas regiones y entre diferentes grupos demográficos. Los desafíos asociados con la pobreza en el Perú no son homogéneos. Las disparidades regionales, urbanas y rurales, así como las inequidades étnicas y de género, juegan un papel crucial en la configuración de esta realidad. Como muchos sabemos, en estos últimos tiempos hemos tenido la llegada de la pandemia del COVID-19 en el año 2020, que añadió una capa adicional de complejidad a esta situación de la pobreza. La pobreza es una forma de vida resultante del acceso insuficiente a los recursos productivos para satisfacer las necesidades humanas básicas, lo que resulta en un nivel y una calidad de vida reducidos. La pobreza persiste, se denomina pobreza masiva y se caracteriza por un problema multifacético de incapacidad para satisfacer las necesidades básicas de la población. Actualmente, la mayoría de investigadores profesionales manifiestan que la pobreza no significa una falta total de ingresos. De hecho, algunos expertos señalan las limitaciones de la definición económica de la pobreza, que se define al menos de tres maneras diferentes. Sus conceptos: pobreza absoluta, pobreza relativa y la pobreza subjetiva. El enfoque más común define la pobreza como la falta de ingresos. Este concepto se basa en la investigación de Benjamin Rountree en 1901. Creía que la pobreza ocurre cuando el ingreso total disponible no logra satisfacer las necesidades mínimas de supervivencia. Esta idea inspiró al Banco Mundial a desarrollar la línea de pobreza, o línea de pobreza, que es el costo monetario de un nivel de referencia de bienestar para una persona determinada en un momento y en un lugar determinado. Hablando de la pobreza monetaria, se puede decir que antes de la pandemia del COVID-2019, el Perú ya había logrado avances significativos en la reducción de la pobreza monetaria en las décadas anteriores. No obstante, la pandemia tuvo un impacto negativo en los ingresos y el empleo, lo que podría haber revertido algunos de estos avances. Se considera como pobres monetarios a las personas que residen en hogares cuyos gastos es insuficiente para adquirir una canasta básica de alimentos y no alimentos también como vivienda, vestido, educación, salud, transportes, entre otros. Son pobres extremos aquellas personas que se integran hogares cuyos gastos están por debajo del costo de la canasta básica de alimentos. La medición monetaria utiliza el gasto como indicador de bienestar, el cual está compuesto no solo por las compras, sino también por el autoconsumo, el autosuministro, los pagos en especie, las transferencias de otros hogares y las donaciones públicas. El INEI anunció que la pobreza monetaria en el 2022 alcanzó el 27% de la población, un aumento del 1.6 porcentuales respecto al año anterior. Son 9.2 millones de personas que cayeron en condición de pobreza, más que en el año 2021. La pobreza multidimensional se ha prestado la atención a la pobreza multidimensional, que considera factores como acceso a la educación, la salud y otros servicios básicos.
La medición de la pobreza en términos de privaciones en múltiples dimensiones ofrece una visión más amplia de la situación. Según las estimaciones del INEI, a mayo del 2023, la pobreza multidimensional afectó el 35.8% de peruanos a nivel nacional. Es decir, 1 de cada 3 personas no cuentan con acceso al menos al servicio público que garantice una calidad de vida digna. Así, si bien el INEI indica que existen 9.2 millones de pobres, los verdaderos pobres son en realidad mucho más. 12 millones de peruanos bajo la pobreza multidimensional. Existe desigualdad. La desigualdad en economía y social ha sido un desafío persistente aquí en el Perú. A pesar de los avances en la reducción de la pobreza, existen disparidades regionales y entre áreas urbanas y rurales, así como una desigualdad étnica y de género. Factores que determinan la pobreza: la desigualdad de ingreso, acceso limitado a la educación, brechas de acceso a la salud, empleo informal y precario, desigualdades regionales, corrupción y gobernanza deficiente, acceso limitado a los servicios básicos, cambios climatológicos y vulnerabilidad ambiental, conflicto y violencia, desempleo y subempleo. Los cambios económicos y políticos se vienen dando desde la reforma económica de la década de 1990. Durante esta década, el Perú implementó reformas económicas significativas conocidas como el Fujishock. Bajo la presidencia de Alberto Fujimori, estas reformas incluyeron medidas de apertura económica, privatización de empresas estatales y la liberación de precios. Aunque estas políticas llevaron a un crecimiento económico sostenido, también generaron desafíos sociales y aumentaron las desigualdades económicas. Los cambios económicos políticos, podemos ver el crecimiento económico sostenido en el siglo XXI. En las primeras décadas del siglo XXI, el Perú experimentó un crecimiento económico considerable, impulsando los sectores como la minería, la construcción y la exportación de productos agrícolas. Los programas sociales y la reducción de pobreza. Diversos gobiernos implementaron programas sociales destinados a reducir la pobreza y mejorar las condiciones de vida de la población vulnerable. Estos programas incluyen transferencias de efectivos condicionadas, acceso a servicios de salud, educación y proyectos de desarrollo comunitario. La pobreza en el contexto de la pandemia del COVID-19 en el 2020. Luego de casi 2 décadas de crecimiento económico y de reducción de la pobreza, la crisis sanitaria expuso la fragilidad del país. Un reciente informe del Banco Mundial concluye que la pandemia aceleró la urbanización de la pobreza, pues ahora casi 7 de cada 10 peruanos en esta situación viven en zonas urbanas, cuando antes de la llegada del COVID-19 la incidencia era alrededor de 5 de cada 10. La cuarta parte de ellos se concentran en Lima. Concluyendo con el tema, la pobreza en el Perú se puede decir que es un fenómeno complejo y multifacético que ha persistido a lo largo del tiempo, influido por una variedad de factores históricos, económicos, sociales y culturales. A pesar de los esfuerzos y avances, aún existen desafíos significativos que requieren atención continua, estratégica, integrales para su abordaje. La solución para la pobreza en el Perú requiere un enfoque integral y colaborativo de aborde las causas subyacentes, promueva el desarrollo sostenible y garantice la inclusión de comunidades marginales. Es fundamental invertir en la educación, capacitación laboral y programas que fomenten el empoderamiento comunitario. Asimismo, políticas que promuevan la formalización laboral, la igualdad de género y el desarrollo equitativo de todas las regiones del país son esenciales. La superación de la pobreza en el Perú no es solo una responsabilidad del gobierno, sino un esfuerzo colectivo que involucra a la sociedad civil, el sector privado y las propias comunidades, como una visión a lo largo plazo, un compromiso sostenido y la implementación de políticas efectivas. Es posible avanzar hacia un Perú más justo, equitativo y próspero para todos. Muchas gracias.